En nuestro último estudio sobre el libro de Esdras, porque recuerde, y quizá usted está por primera vez o muy poco tiempo con nosotros, estamos los domingos por la mañana estudiando el libro de Esdras en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el último servicio que tuvimos, donde estuvimos estudiando parte de esta porción del libro de Esdras, hacíamos mención de una carta que los enemigos del pueblo de Israel enviaron al rey Darío. Y en esa carta ellos le informaron lo que ellos personalmente habían constatado en cuanto a la reedificación que los judíos estaban haciendo de la casa de Dios, del templo del Señor allí en Jerusalén. Después de haberlos cuestionado sobre quién les ha dado la orden, ¿verdad?, para construir, para edificar, y quiénes son los nombres de los que están al frente de esa obra, los judíos dijeron que ellos edificaban la obra del Dios del cielo y de la tierra, y que además el mismo rey Ciro había dado orden para la reedificación y la construcción de lo que es esta obra que están desarrollando en Jerusalén. Además le dice que el mismo rey dio esos utensilios de oro y de plata que el rey Nabucodonosor había transportado de Jerusalén a Babilonia y los había puesto en el templo de su Dios. Y ahora el rey Ciro los devuelve para que nuevamente sean puestos en su lugar allí en el templo que van a construir en Jerusalén. Pero los enemigos de los judíos piden al rey que si es de su agrado, que le mande y que mande a investigar, ¿verdad?, todo esto, todo lo que los judíos dicen, y que les manden a decir también a él o a ellos lo que el rey quiere que se haga al respecto. Básicamente eso es lo que el pasaje, la porción donde estuvimos nosotros meditando. Pero en esta mañana vamos a estudiar sobre la investigación del decreto y la orden del rey. Vamos a ver la investigación, ¿verdad?, que hacen y la orden del rey. ¿Qué es lo que el rey quiere? Abra su Biblia, por favor, a Esdras capítulo 6, en el versículo 1 al versículo 5. Hasta ahí vamos a estar meditando en esta mañana, por razón del tiempo. Esdras capítulo 6, versículo 1 al versículo 5. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Este pasaje que hemos leído, vemos en primer lugar el hallazgo del libro Memoria. El hallazgo del libro Memoria. Si usted puede leer del versículo 1 y 2 nuevamente, dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. Fíjese que el rey Darío da la orden para que se busquen en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, lo referente a lo que los judíos habían dicho. Pero qué interesante, porque no encontraron nada en toda Babilonia, en toda la casa de los archivos. Sin embargo, en Acmeta, esto es Ecbatana, en la provincia de Media, una ciudad a 2000 metros sobre el nivel del mar, muy adecuado, por cierto, para la conservación de rollos y pergaminos.
Y allí, en ese lugar, encontraron un libro que tenía escrito una palabra: memoria. Memoria. Y en ese libro contenía los registros más relevantes de los hechos, de las decisiones de los reyes y de lo más destacado de todo lo que sucedía en todo el imperio medo-persa. Ahora, esto me hace pensar, hermano, de algo muy interesante. De las cuentas que toda persona va a rendir al Señor Jesús un día, según lo que haya hecho. Nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra manera de comportarnos en la casa, nuestra manera de comportarnos en el trabajo, nuestra manera de comportarnos en la universidad o en el colegio, la manera de comportarnos en la iglesia, la manera de comportarnos con nuestros amigos, la manera cuando nos comportamos cuando estamos solos, etcétera. Hermanos, no están pasando desapercibidos ante los ojos de Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos, Dios los está observando. No están pasando desapercibidos. Y el asunto es que un día daremos cuenta a Él de nuestras acciones. Vea lo que dice la palabra de Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, en el versículo 13. Note lo que dice la palabra del Señor de esta manera, y si no lo encuentra, yo se lo voy a leer. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas y desnudas, transparentes ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Note lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, en el versículo 36. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 36, Jesús dijo unas palabras muy interesantes. En Mateo capítulo 12, en el versículo 36, dice la palabra del Señor de esta manera: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada palabra ociosa, cada palabra, mala palabra, que el hombre pronuncie, de ella darán cuenta un día, en el día del juicio. Y en Hebreos capítulo 9, en el versículo 27, dice la palabra del Señor de esta manera. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 27, dice la palabra del Señor así: y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dice la palabra que hay una ley, hay algo que está establecido, que el hombre muera una sola vez. Nos guste o no nos guste, vamos a morir. Querrámoslo o no, lo cierto es que vamos a morir. Qué noticia más fea esta, ¿verdad? Pero convivimos con la muerte. El viernes fueron unas maestras del Liceo Cristiano Saulo de Tarso al mar a celebrar el Día del Maestro. Habían contratado un hotel, y el hotel tiene cerca del mar una piscina, y ahí estaba la que fundó el colegio, 82 años, 84 años, algo así. Sentadita estaba un maestro de 32 años con ella.
ahí también sentadito. Y de repente vino una ola y se lo llevó. Allá por el Majagual fueron a aparecer el cuerpo de la fundadora. Y el otro señor también lo sacaron, muertos. Fueron a disfrutar. Se levantaron, yo me imagino, contentos, arreglando maletas, preparando ahí, ¿verdad?, algunas cositas. Nunca se imaginaron, porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Pero ¿qué sucede? Después de esto, el juicio. No todo termina con la muerte. Algunas personas, fíjese que están pensando y creen en su corazón realmente que no hay juicios. Pero sí, dice después de esto el juicio. Y vamos a ver nosotros, hermanos, cómo es que en la Biblia encontramos nosotros a Juan, el discípulo amado, que se le permite en su espíritu ir a ese juicio. Y se le permite también escribir un libro para todas las generaciones. Y ese es el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Y él mira en su espíritu lo que va a suceder en el futuro. Algo impresionante. Vea lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Y vi, ¿qué vio Juan? Un gran trono blanco. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cómo será la expresión de ese que está sentado en el gran trono blanco? Es tanta la impresión que tiene, la expresión, que el cielo y la tierra huyeron de su presencia. No quisiera uno estar de pie delante de ese ser del Señor Jesucristo, que estará sentado en el gran trono blanco. Pero dice en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. A los muertos. Ahí están los muertos. No terminó todo aquí. Porque algunas personas piensan que todo termina con la muerte. Y dicen, mire, aquí en la tierra usted se labra su cielo y aquí se labra su infierno. Aquí es el cielo y aquí es el infierno, dependiendo cómo vive. Otros creen, hermanos, y esta creencia es muy bien abrazada, ¿verdad?, por mayor persona cada día más a nivel del mundo, y creen en la reencarnación. En la reencarnación, porque dicen que nosotros somos materia, y la materia, hay un principio en la materia: no se crea ni se destruye. Fíjese. Entonces dice, solo se transforma. Así es que nosotros somos materia, y cuando morimos nos transformamos, reencarnamos, dice. En la India está un templo donde están las ratas. Cantidad de ratas que viven ahí. Pero los monjes la adoran. Son uno de sus dioses. Y los monjes, su mayor deseo y su anhelo, y lo creen de todo corazón, que cuando ellos mueren se van a convertir en ratas. Fíjese. Y ellos están ahí bebiendo la leche, y agarran la leche y le ponen a un montón de ratas, como 25 ratas, estar chupando la lechita, tomando, y después se las toman ellos. Y viven entre las ratas. Y dicen, es que estas ratas son monjes, dicen, que murieron y se reencarnaron. Yo también quiero reencarnarme en rata, dicen los monjes. Y otros dicen que dependiendo, ¿verdad?, cómo han vivido y toda la cuestión, así se va a reencarnar en un perro, se va a reencarnar en una mariposa, se va a reencarnar en una mosca, a saber. Pero la Biblia no habla de la reencarnación y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo, Juan, vi un gran trono blanco, del cual delante de él huyeron los cielos y la tierra, y no había lugar para ellos.
y vi a los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños. Es decir, gente preparada, gente con dinero, gente poderosa y también gente no preparada, gente pobre, gente que no es educada, de pie ante Dios. ¿A qué? A rendir cuentas. A rendir cuentas. Y dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, hermano, en el versículo que nosotros estamos leyendo, en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos los teólogos hablan de que en este versículo, cuando dice los libros, aquí hay a lo menos 2 libros. Y luego dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Hay 3 libros a lo menos. ¿Y cuáles son estos 3 libros? Ya tenemos uno, el libro de la vida. 2, el libro de las obras, porque dice que fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Quiere decir que en este libro de las obras está cada obra, cada accionar de cada persona durante toda su vida siendo registrado en ese libro de las obras. Y ahí están. Pero ¿y el otro libro cuál es? El libro de la memoria. A esa conclusión llegan los teólogos. El libro de memoria. Fíjese que no pierda Apocalipsis, pero busque conmigo por favor en Malaquías capítulo 3. En Malaquías capítulo 3, en el versículo 16. Malaquías es el último libro en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor en el Malaquías 3, 16 al 4, del 1 al 5 o al 4. Dice la palabra del Señor así, fíjese bien. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito, ¿libro de qué, hermano? Libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, dice el capítulo 4, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Libro de memoria. El libro de las obras, el libro de memoria y el libro de la vida. Ahora, cuando la persona se encuentre delante del Señor a rendir cuentas, se le van a abrir esos libros. El libro de las obras. Y ahí aparecerán todas las acciones, todas las obras del ser humano. Pero fíjese, alguien puede deducir demencia, ¿verdad? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. 2 señoritas estaban en una casa y de repente comenzaron a fumar marihuana. Y una estaba fumando bien y la otra medio fumando. Y de repente
Le dice una a la otra, ella te está poniendo rojo los ojos, le dice. Y le avienta una cosa, ¡blau! Y se va a encerrar al cuarto y comienza a agarrar a patadas esa puerta, pues. Brime. Se queda hecha llave, tranca toda la llave y se queda en el cuarto. Y va de golpear la puerta, patadas, ¿verdad? Y darle, y darle, y darle. Entró la noche. El siguiente día abrió la puerta a una de ellas, ¿verdad? La otra estaba en la sala. Comenzaron a platicar. Me duele la cabeza, decía. Y en la medida que iban platicando, y no te acordás que me tiraste tal cosa. Acordate que estaba agarrando a patadas la puerta. No me acuerdo nada. Y él le había pasado el efecto. No se acordaba. Es probable que una persona pueda estar delante del Señor y dice, mire, este libro de las obras, no me acuerdo yo nada. Yo era, no. De veras, no. ¿Y yo? Entonces le van a abrir el libro de la memoria. Por cada obra, por cada acción que hizo, el libro de la memoria le va a hacer recordar como que si lo está haciendo en ese mismo momento. Para eso funciona el libro de memoria. Y luego el libro de la vida. ¿Y qué dice del libro de la vida? Sigamos leyendo en Apocalipsis, por favor. En el capítulo 20 dice la palabra del Señor, en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, estas personas que murieron, ¿verdad? Y dice también, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está este otro libro que es el libro de la vida. Y dice que el que no se halló inscrito en ese libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, significa que los salvos, los que no vamos a ir a esa eternidad en la condenación en ese lago de fuego, es porque nuestro nombre aparecerá en ese libro de la vida. Ahora, ¿y cuándo es que ese nombre aparece en el libro de la vida? Si la salvación es por recibir a Jesús en nuestro corazón, aceptándole como único y suficiente Salvador personal, si la salvación es por medio de entregar nuestra vida a Jesús y poner nuestra fe en Él, de esa manera, en ese momento, entonces pasamos a pasar registrados en el libro de la vida del Cordero. Porque dice que el que no se haya inscrito ahí fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿cuándo entonces es que nosotros vemos que se inscribe la persona ahí? Cuando recibió a Jesús en su corazón. Un hermano me decía, dígame en qué parte de la Biblia hay un versículo que diga que cuando uno recibe a Jesús, inmediatamente su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. No aparece, pero aquí lo tenemos deducido. ¿Por qué lo tenemos deducido nosotros? Porque dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y por eso se le llama el libro de la vida del Cordero. Vea lo que dice en Apocalipsis 13:8, por favor. En Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 8, dice la palabra del Señor así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué es el libro de la vida del Cordero? Porque los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, aparecemos ahí, nuestro nombre registrado en ese libro de la vida del Cordero. Cada persona estará de pie ante Dios. Y la pregunta es, ¿tiene usted la seguridad que su nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero? ¿O no? No es por ser miembro de una iglesia que se va a pasar a registrar en su nombre en el libro de la vida del Cordero. No es por servir.
No es por predicar, no es por ser un hijo de su mamá o su papá que son grandes creyentes. La pregunta es, ¿tiene usted la seguridad que su nombre está ya inscrito en el libro de la vida del Cordero? Si no tiene esa seguridad, esta mañana usted puede salir con la seguridad de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero por recibir a Jesucristo en su corazón, aceptándole como su Salvador personal. Pero si usted ya tiene esta seguridad, ya es salvo, entonces la pregunta es, ¿está caminando, hermano, en las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Está usted viviendo para el Señor? ¿Está usted agradando al Señor con su vida? La Biblia dice, Jesús dijo lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El rey Darío ordena investigar y encuentran un libro de memoria. Y en ese libro encuentran algo muy interesante. Dice en el versículo 3 y 4 de Esdras, en el capítulo 6, y lo que encuentran fue el decreto del rey Ciro en ese libro de memoria. En el versículo 3 dice la palabra del Señor, Esdras capítulo 6, versículo 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedra grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Vemos el decreto. El mismo rey Ciro dio la orden, dice. ¿Y cuál es el decreto? En el capítulo 1 de Esdras, dice en el versículo 2 y 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Ese fue el decreto que aparece en el libro de memoria. Y además el mismo rey da las dimensiones de la construcción del templo, de los materiales, de las piedras, de la madera, de cuántas hileras tienen que ir, de qué tamaño tienen que ser las piedras. Pero vea usted que el mismo rey da la orden para que esa obra de reconstrucción sea financiado por el mismo tesoro del rey. Así dice en el versículo 4 de Esdras capítulo 6: y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos una aplicación a nuestra vida. Los proyectos de nuestro gran rey, el Señor Jesucristo, son financiados por él. Los proyectos de nuestro gran rey, el Señor Jesucristo, son financiados por él. Ahora, la forma de trabajar de parte de nuestro Señor es bendiciendo a sus hijos para que sus hijos puedan bendecir la obra del Señor. Por eso vemos nosotros aquí en Esdras mismo, capítulo 1, en el versículo 4. Note lo que dice: y a todo el que haya quedado en el cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vea además también, busquemos, hermanos, nosotros en el versículo, en el capítulo
1, versículo 6 dice: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Capítulo 2, versículo 68 de Esdras dice: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vieron a la casa de Jehová, o vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Y Deuteronomio capítulo 4, un poquito atrás, Deuteronomio en el capítulo 4, capítulo 30, perdón, versículo 4, dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 4. Dice: y aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y te hará volver. Aquí estamos mal con esta referencia. Pero vea usted en segunda de Corintios capítulo 9 en el versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 9 en el versículo 8. Vea usted lo que dice la palabra del Señor. Algo muy interesante en cuanto a la siembra. Dice la palabra del Señor así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese qué interesante. El principio es: el Señor nos bendice. Somos bendecidos para bendecir la obra del Señor. ¿Y de qué manera el Señor nos bendice? ¿Qué debemos nosotros tener? ¿Qué características debemos tener? Una cosa: diligencia. Ser diligentes. Eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que ser diligentes. Vea lo que dice la Biblia en Proverbios 10:4, por favor. Proverbios capítulo 10 en el versículo 4. Si no lo encuentra, yo se lo voy a leer. La mano negligente, ¿qué dice la mano? Empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. La mano de los negligentes empobrece. Hay personas que están en grandes limitaciones económicas, serias situaciones económicas en su casa, pero como no son diligentes, siguen en su situación económicamente mal, porque las manos que hay ahí son negligentes. Pero si hubiera una mano diligente, entonces no estarían en esa situación de escasez. Porque dice la Biblia que la mano de los diligentes enriquece. Vea usted otro versículo. En el capítulo 10, ¿verdad? Dijimos ahí, versículo 4. Ahora, ¿qué dice el versículo 13, mi hermano? O 13:4, perdón. 13:4. ¿Alguien lo quiere leer? Mire qué lindo. El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Sabe cómo me lo decía mi padre? El que trabaja come carne de venado, me decía. Y el que no, solo lo ve colgado, me decía. Nada más. ¿Por qué? Yo no entendía esto. ¿Cómo es esto de que el que trabaja come carne de venado, papá? Y el que no trabaja solo lo ve colgado. El que trabaja tiene pisto. Y entonces con el pistillo, ¿y cuánto vale ese plato? $4. Déjenme un nombre. Sienta por ahí una mesita, ¿verdad? Y ahí están las tortillas tostaditas comiendo carne de venado. Pero el que no trabaja no tiene pisto. ¿Qué le toca?
La del chinito, ¿verdad? Milal. Solo lo ve colgado, nada más. No puede pedir porque ¿cómo? ¿Por qué? El perezoso. Pero dice la palabra del Señor ahí, mas el alma de los diligentes prosperará. En el capítulo 21, versículo 5, dice la palabra del Señor: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El pensamiento del diligente siempre está pensando, y va pensando en la abundancia, en cómo multiplicar, en cómo prosperar. Dice que hay un pensamiento, ¿verdad? Y cómo conocer una persona diligente y una persona negligente. La persona diligente, cuando recibe $1 y lo tiene en la mano, él dice: ¿en qué lo voy a invertir para sacarle otro $1 y tener 2? El negligente le dan $1 en la mano y anda gastando ahí en anillitos, en pulseritas, y se le fue. Yo le dije en una ocasión, hace poco, a mi hija, a una de mis hijas: ¿qué harías con $1.000.000? Me dijo. Le pregunté yo: ¿qué harías con $1.000.000? Me lo gasto en un día, me dijo. Me lo gasto en un día, me dijo. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta muy poquito es, me dijo. La mano del diligente. ¿Qué nos toca a nosotros? Diligente. Este es un proyecto para el Señor. El principio es: los proyectos del Señor son financiados por Él. Él los va a financiar. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Ser diligentes. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso doy gracias al Señor, las hermanitas que están vendiendo allá afuera, los hermanitos que están poniendo ahí las cositas. ¿Por qué, mi hermano? Dice el Señor que en esa actividad la mano del Señor vendrá. La bendición del Señor vendrá. Ya les voy a dar el reporte, mi hermano. Cuando ya finalicemos este mes, ahí tenemos, gracias al Señor, ya unos dineritos que ya va directamente abonado a lo que es el capital. Nosotros pagamos de cuota por ese préstamo $512.63 mensuales. Eso es lo que pagamos, $512.63 mensuales. Eso lo pagamos de las finanzas de la iglesia, lo que nosotros damos. Por eso las ofrendas y los diezmos, de ahí lo apartamos y damos. Pero aparte de eso, todos los almuercitos, todo lo que los hermanos están haciendo, ¿verdad? Para las rifas, todo esto, mi hermano, va abonado a lo que es capital, directamente a capital. ¿Para qué? Para ir bajando. Entre más bajamos, hermano, menos intereses nos van cobrando. Menos intereses nos van cobrando. Y cuando vengamos a sentir, vamos a dar la noticia: hermanos, ya estamos a pago. Ya hemos cancelado ahí. Y ahora viene la segunda etapa de este proyecto. Ahora vamos a seguir con todo para los materiales. Vamos a comprar los materiales. Y vamos a ir comprando los materiales poco a poco. Así, poco a poco. Los materiales, las láminas, todo lo que es, ladrillos, todo lo que se va a usar. Lo vamos a ir comprando ahí, poco a poco, mi hermano. Y luego, cuando ya lo tengamos, ok, vamos entonces a contratar la mano de obra, ¿verdad? A contratar la mano de obra. Desde ya estamos orando por el permiso para que no tengamos problemas con lo que es la construcción. En la OPAMS hay que pedir un permiso y un
medio plano por ahí. Pero primero Dios, todo va a salir bien. Así que, hermano, ¿pero qué quiere el Señor de nosotros? El Señor va a comenzar a bendecir. Aquí el Señor quiere bendecirlos a ustedes de una manera impresionante. Sus negocios van a comenzar a prosperar. El Señor quiere solamente de usted diligencia. Porque el Señor lo bendice para bendecir su obra. De esta manera el Señor va a bendecir. Y cuando usted dice, Señor, yo quiero ser parte de eso, entonces dice, Señor, solo quiero que tú seas diligente. Diligente. Y en la diligencia nosotros comenzamos, hermanos, a tener la bendición del Señor. Y en último lugar, encontramos que en el libro de memoria, el decreto también tenía que ver con la restauración de los utensilios de oro y de plata. Dice la palabra en Esdras capítulo 6, versículo 5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. ¿Y cuáles fueron estos utensilios? Vea lo que dice en el capítulo 1, por favor. En el capítulo 1, en el versículo 7 de Esdras. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, este es Zorobabel, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Los utensilios son estos. El rey Nabucodonosor había llegado, invadido Jerusalén, quemó el templo y sacó todos estos utensilios de oro y de plata y se los trajo a Babilonia. Los metió en el templo de sus dioses paganos y ahí los tenía. Pero el rey Ciro hace algo muy interesante. Manda y da la orden de que vayan a reconstruir el templo en Jerusalén y que estos utensilios sean devueltos otra vez para que vengan al templo de Jerusalén donde fueron traídos. El apóstol Pablo nos habla de diferentes utensilios que hay en una casa grande, asociando los utensilios con cada uno de nosotros, los que somos siervos del Señor Jesucristo. Siervos y siervas del Señor. Vea lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 20, por favor. 2 a Timoteo capítulo 2, en el versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, a veces el enemigo logra quitar a algunos siervos y siervas de su lugar, de su ministerio. Alguien que el Señor tiene en su casa, en su templo, desempeñando una función específica. Yo he conocido, y no sé si usted también conoce, de personas que en su momento llegaron a ser grandemente usados por el Señor. Ya sea en el coro de la iglesia, ya sea en un instrumento musical, ya sea en teatro, ya sea, hermano, como predicador, en cualquier área de ministerio del Señor Jesucristo. Pero el diablo ha logrado quitarlo y sacarlo. Lo apartó. Ya no está en su ministerio. Ya no sirve al Señor.
cuando estaban poniendo la instalación eléctrica, el hermano que nos trabaja es un siervo de Dios. Yo le tengo una gran estimación al hermano Dimas. Y él le gusta cantar. Él está con los cables ahí, ¿verdad? Y mientras él agarra un cable, agarra otro, ¿verdad? Y por ahí yo estoy ahí capeando que no se vaya a hacer un cortocircuito. Pero y él, mientras él está haciendo eso, él está cantando. Él solo pasa cantando en su trabajo. Así es en todas partes. Él anda cantando alabanza al Señor. Y hablábamos del gran don que Dios le dio a uno de sus miembros de una iglesia allá en Memphis, Tennessee, Elvis Presley. Era bautista, servidor en su iglesia, alababa al Señor, cantaba. Pero el diablo lo sacó y le dio fama, le dio dinero, le dio todo. Una mansión, Cadillac, tenía trajes de oro, todo. Y en lugar de usar su don para el Señor, estaba usando su don para el diablo, para el mundo. Y bien dice el dicho, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y tuvo un final desastroso. ¿Eso quería Dios? No. Pero el enemigo lo sacó. Hermano, ¿cómo está usted? ¿Está usted en su ministerio? ¿Está manteniéndose en lo que el Señor le mandó a hacer? ¿O el enemigo lo sacó? Hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Estamos en guerra espiritual. De cuando en cuando dicen que cuando el diablo, ¿verdad?, no ataca, es porque se encuentra en el gimnasio, dice. Tomando fuerza para cuando venga a atacar, mi hermano, ataca. Esta iglesia ha sido atacada a lo largo de los años. Constantemente, de cuando en cuando, Satanás saca sus misiles. De repente se calma. Y luego otra vez vuelve. Desde que tenemos este proyecto, el diablo ha vuelto otra vez a atacar con fuerza esta iglesia. Y una de las cosas que el enemigo ataca, hermano, es con el ánimo. Y busca desanimar a los hijos de Dios, a los creyentes. Los busca desanimar. Y es un problema serio. Este es una arma del enemigo. Vea lo que dice en Números capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, en el versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó con el pueblo? Y se desanimó el pueblo por el camino. Qué tremendo. ¿Fue fácil para Moisés? No. Imagínese usted, más de 1 millón de judíos desanimados. ¿Vamos a rodear la tierra de Edom? No. Sigamos, hermano. No. Levantémonos, hermano.
achicopalado, desanimado. Y cuando alguien está desanimado va a tener dificultades en dos relaciones, con Dios y con los líderes de su iglesia. Mire lo que dice en el versículo 5. Y habló el pueblo contra quién. Contra Dios. ¿Y contra quién? Y contra Moisés. El problema es que cuando alguien está desanimado, va a tener serios problemas en su relación con Dios. Y va a comenzar a ver las debilidades de los líderes, no de los hermanitos, no del recién convertido, de los líderes, de los diáconos, de los hermanos que están al frente, de los que predican. ¿Para qué? Para desanimarlo, para apartarse, para desanimarse, para no seguir. Pero ¿qué hace el Señor nuestro Rey? Él restaura los utensilios a su lugar de antes. Él restaura ese utensilio que el diablo lo ha llevado y lo ha sacado y ya no está en el templo del Señor. Pero ahora el Señor quiere, nuestro Rey, el Señor Jesucristo, restaurarlo, tomar nuevamente a ese siervo y ponerlo otra vez en su ministerio, en su lugar. Hermanos, yo soy un utensilio restaurado por el Señor. Por la pura misericordia de Dios, yo estoy aquí. Por ese favor inmerecido, yo estoy aquí. Porque el Señor busca la restauración de sus siervos. Pero nosotros tenemos que limpiarnos de todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, para poder ser vasos de honra, útiles al Señor. ¿Cómo están sus ánimos en su camino, en su vida cristiana, mi hermano? El Señor quiere restaurar. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema? El problema es no dejarse restaurar. Ese es el mayor problema. No dejarse restaurar. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser restaurados? Haciendo lo que el Señor nos ha delegado que hagamos. ¿Quién más desánimo que el de Pedro? Negó al Señor 3 veces. Lloró amargamente. El Señor muere, es sepultado. Y no tenemos el tiempo para verlo en la Biblia, en Juan, en el último capítulo. Y dice Pedro a los discípulos, ¿verdad? Los demás, voy a pescar. Vamos nosotros también. Volvió a lo que antiguamente estaba haciendo cuando el Señor lo llamó. Y están pescando y no pescan nada. Ya el Señor ha resucitado. Y se presenta el Señor. ¿Han pescado algo? Dice, no. Tiren la red allí. Si toda la noche hemos pasado pescando y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre, como quien dice, voy a hacer nombre de Dios, ¿verdad? Y echan las redes y sacan gran cantidad de peces. Y cuando estén a la orilla, ya el Señor tiene pescado asado.
Ellos no tenían, y el Señor los tenía asaditos. Y comienzan a comer. Y cuando el Señor ora, se dan cuenta que es el Señor Jesús resucitado. Y el Señor comienza a hablar con Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro tenía una pasión por los peces, por la pesca. ¿Me amas más que estos? Todas las redes, la gran cantidad de peces. Y él dice, sí, Señor, te quiero. Pastorea mis ovejas. Y vuelve a preguntarle otra vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis corderos. Y le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se pone triste porque le pregunta por tercera vez, ¿me amas? Pero en esta ocasión dice, ¿me quieres? Y dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. 3 veces le negó a Jesús. Y 3 veces Jesús lo restauró. ¿Y cómo lo restauró? Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Este es lo que yo te delego. Ahora quedaba en Pedro restaurarse. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El Señor quiere restaurarnos a hacer lo que el Señor nos ha delegado a hacer. Hemos aprendido esta mañana sobre el libro de memoria, que nos recuerda del juicio del gran trono blanco, donde cada persona dará cuenta al Señor de lo que sus acciones y de sus obras han hecho aquí en la tierra, sean buenas o sean malas. Pero hemos aprendido que el Señor también financia sus propios proyectos. Y hemos aprendido un principio, somos bendecidos para bendecir, necesitamos ser diligentes. Y en tercer lugar, el Señor restaura los utensilios para que cumplan su función en el templo del Señor. Mi oración, sinceramente, hermanos, es que cada uno de nosotros seamos vasos de honra, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Edifiquemos este templo sabiendo que recibiremos recompensa del Señor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra y que estos principios sean de bendición a nuestra vida. Gracias, Señor, por este libro de Esdras y todo cuanto estamos recordando, aprendiendo y edificándonos. Sigue hablándonos al corazón, Señor. En esta misma actitud yo quisiera preguntar si entre nosotros hay una persona